Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Resulta viable que una empresa pueda dar un giro en su modelo de negocio a efecto de adaptar un modelo de economía circular? ¿Cuáles son algunas lecciones que se desprenden de empresas que ya se han embarcado en un cambio de este tipo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En un mundo en constante evolución, las empresas deben de adaptarse a los cambios económicos, sociales y ambientales para mantenerse competitivas y sostenibles en el largo plazo. Uno de los enfoques emergentes que ha ganado terreno en la última década es la adopción de la economía circular, un modelo que busca transformar la manera en que las empresas producen, consumen y desechan productos y servicios. En este episodio examinaremos cómo la transición de un negocio tradicional hacia un modelo de economía circular puede impactar su estructura y operación. ¿Y cuáles son los conceptos clave que ustedes, amigos de la audiencia, deben conocer para comprender a fondo esta discusión, si es que acaso aún no se encuentran del todo familiarizados con ellos? Antes de adentrarnos en la relación entre los modelos de negocio tradicionales y la economía circular, es fundamental entender ambos términos. Un modelo de negocio es la estructura y estrategia que una empresa utiliza para crear, entregar y capturar valor, tanto económico como no económico, a través de sus productos o servicios. Algunos ejemplos de modelos de negocio tradicionales incluyen la venta de productos físicos, la prestación de servicios y la fabricación en masa. Por otro lado, la economía circular es un enfoque sostenible que busca romper con el modelo económico lineal de extraer, producir, consumir y desechar, al implementar estrategias de reducción, reutilización, reciclaje y regeneración de recursos. Es decir, son modelos totalmente distintos. La economía circular promueve el uso eficiente de materias primas, la minimización de residuos, la optimización de la vida útil de los productos y la creación de nuevos modelos de negocio basados en la colaboración, el intercambio y la innovación. Con estos conceptos claros podemos comenzar a analizar cómo la adopción de un modelo de economía circular afectaría a un negocio tradicional. En la entrevista con Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica, discutiremos temas como la redefinición del concepto de valor, los cambios en la cadena de suministros, la transformación de las propuestas de valor y la aparición de nuevos modelos de negocios basados en la economía circular. Además, abordaremos las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas al emprender este proceso de transformación y ofreceremos ejemplos de compañías que han logrado éxito en su transición hacia una economía circular. Vayamos a la entrevista con Carlos. Estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es
Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Carlos, bienvenido y gracias por estar de nueva cuenta en Prácticas Empresariales Podcast. Y qué bueno que te animaste en esta ocasión para participar de nuevo a cuenta con nosotros. Muchas gracias, Armando. Un placer participar en tu programa. Aquí tienen a la orden. En este episodio, Carlos, la idea es que conversemos un poco sobre el impacto de la economía circular en los modelos de negocio tradicionales. Y te propongo que, a efecto de que nuestra audiencia vaya clarificando algunos de estos temas, primero hablemos respecto a lo que implica un modelo de negocio y posteriormente ya entrar más de lleno a la parte de la economía circular como tal. O sea, vamos haciendo las distinciones. Y en ese sentido, Carlos, preguntarte, ¿por qué no le comentas a nuestra audiencia qué es un modelo de negocio y cuáles son los módulos que, bajo el enfoque de uno de los autores que más ha trabajado en este tema, que es Osterwalder, deberíamos de considerar? Muchas gracias, Armando. Claro, cómo no. Bueno, un modelo de negocios, hay muchas definiciones, no podríamos decir que hay un único concepto. No obstante, de manera pues simple para la audiencia, podemos hablar de una estructura de cómo funciona un negocio. Algunos se refieren a una arquitectura del negocio. Es la manera en que uno podría comprender estratégicamente el diseño, la idea de negocios y cómo ésta opera o funciona. En ese sentido, Osterwalder, que es pues uno de los autores latinoamericanos más importantes en el tema de modelos de negocios, desarrolló un sistema que conocemos como lienzo de negocios, pero prácticamente él habla de dos bloques. Entonces, en ese sentido, existe un bloque dentro del modelo de negocios de esta estructura, de esta arquitectura que permite entender cómo funciona cualquier negocio, un bloque de ingresos, generador de ingresos y un bloque generador de gastos. Walder prácticamente lo que hace que desagrega varios elementos sobre ingresos y gastos. Y básicamente lo que dice es que, bueno, en el primer episodio, en el primer bloque, él habla de una segmentación de mercados, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu mercado meta? ¿Cuál es tu público meta? ¿Y cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿qué le ofreces al mercado meta? Eso es básico. ¿Y cómo te unes con la propuesta relacional con el cliente del por qué te escoge a tu producto o servicio? Son tres elementos claves, ¿verdad? Hay otros más por ahí, pero digamos de los más importantes y eso genera ingresos. Pero por otra parte, para que eso suceda, tenemos un modelo de negocios, definir qué recursos se requieren para generar una propuesta de valor interesante para el segmento meta, qué asociaciones, alianzas o con quién nos juntamos. No tenemos todos los recursos, tenemos proveedores, qué tipo de proveedores para hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Y también qué tipo de recursos claves, he mencionado alianzas, necesitamos hacer y esto genera costos, ¿verdad? Entonces, por un lado, la materialización de esa propuesta de valor va a generar ciertos costos asociados y los costos deberían ser obviamente menor que los ingresos. Y eso se puede entender estructuralmente a través de un modelo de negocios. Eso es básicamente, muy grosso modo, el modelo de Osterwalder. Muy bien, hablabas tú de un lienzo y para nuestra audiencia, cuando hablamos de un lienzo, piensen ustedes en una enorme hoja blanca donde podemos gráficamente mostrar los distintos componentes que justamente Carlos nos acaba de comentar. Ahora, en tu propia experiencia, ¿cuál crees que es el aporte que un emprendedor puede obtener de un modelo de negocio? O hablemos de un inversionista o de un director de empresa. ¿Cómo no? Claro, es varios aportes, pero considero que lo más importante es esa visión estratégica de la operatividad del negocio.
negocio. Cuando uno entiende el modelo, ¿verdad? La estructura del negocio, puede saber cuáles son las interrelaciones entre estos segmentos que deben darse para que el negocio suceda como fue planificado, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, uno podría hablar que si nuestro mercado meta, por decir algún ejemplo, es una industria que va a hacer productos para bebés, ¿verdad? La propuesta de valor tiene que ir enfocada a ese segmento, es decir, el producto de nuestro servicio enfocado a esto, ¿verdad? Los canales, ¿cuáles son los mejores canales para llegar a ese mercado meta? Y claro, los bebés no son los que compran, son sus padres. Entonces, la estructura de los canales, la estrategia de canal tiene que ir enfocado al comprador de ese segmento. Que el servicio que se produce o el producto que se requiere, se hace de ciertos materiales, digamos que sea una ropa de bebé con ciertos materiales especiales, ¿verdad? Eso, bueno, ¿cuál es nuestro proveedor de esas materias primas? Y o nos asociamos, o con quién nos asociamos vertical o horizontalmente para conseguir la mejor materia prima para desarrollar nuestra propuesta de valor, llámese producto, etcétera, etcétera. Entonces, esa arquitectura, esa parte estratégica de entender cómo es que todo se relaciona y cómo debería relacionarse es pues importante. Creo que es el primer aporte, es una visión estratégica de la operatividad de un negocio. Y eso se puede comprender, ¿verdad? Cómo es que las diferentes piezas interactúan entre sí. Un empresario o un inversionista o un emprendedor, una vez que ya ha trabajado en su modelo de negocio, diríamos que tiene una visión de conjunto de cuáles son los principales elementos que en todo momento él debería de tener presente. Ahora, ¿qué sucede cuando ya has venido trabajando con tu propio emprendimiento o tu propia organización con un modelo de negocio bien definido y que por distintas razones optas por hacer un cambio en el modelo de negocio? ¿Qué efectos habría en ese sentido, Carlos? Bueno, es una pregunta muy interesante porque existen modelos que se prueban, modelos de negocios exitosos y otros no, ¿verdad? Entonces, tal vez parte del que es exitoso lo hace esa interconexión entre los elementos, ¿verdad? Tal vez el canal de comunicación no es el adecuado para el segmento meta, o sencillamente los socios no son los correctos o son muy onerosos para permitir un precio de mercado razonable para el consumidor meta, ¿verdad? Entonces, los cambios que se le hacen al modelo son constantes, ¿verdad? Un modelo nunca es estático, pero sí permiten entonces hablar de un modelo y sus etapas que va cambiando y puede ser exitoso o no. Pero los modelos son adaptativos a las circunstancias del tiempo. Posiblemente un modelo de negocios exitoso, también una empresa que ustedes puedan imaginarse, que conozcan, tiene su modelo de negocios, pero con el tiempo tiene que irse adaptando porque las cosas cambian, los consumidores cambian, ¿verdad? La competencia cambia. Entonces es Claro. importante, los modelos empiezan a mutar dependiendo de las circunstancias, nunca son estáticos. Eh, Pasemos ahora a lo que es propiamente la economía circular. Eh, ¿Cuáles son los conceptos que deberíamos de conocer para tener una mejor comprensión de lo que viene siendo el modelo económico lineal y cómo se diferencia del modelo de economía circular, por contraponerlos, para efecto de entrar en una primera instancia a este concepto de economía circular, Carlos? En ese sentido, creo que es importante explicar que, bueno, si hablamos de un modelo de negocio, por lo general lo tradicional es que un modelo de negocio se le considere lineal. Sencillamente el concepto no se existe en contraposición a lo circular, pero es el modelo tradicional que conocemos. Una empresa toma materias primas, produce, consumidores obviamente compran y desechan en algún momento. Ese es el típico modelo tradicional que nuestras economías ha venido trabajando durante el tiempo. En contraposición viene la economía circular, ¿verdad? Que no se basa en aprovechar las materias primas, producir, o sea, manufacturar, consumir y desechar lo que haya que desechar, sino que se habla, y se ha hablado al principio, la economía circular es hacer un mejor uso de los recursos que se tiene, sobre todo un reuso, el reciclaje de esas materias primas. ¿Por qué?
porque nos hemos dado cuenta que, y para nadie es un secreto, y se creía que los recursos naturales eran infinitos, pero no, ¿verdad? Se nos acaban. La economía trabaja actualmente con recursos finitos, perecederos. Entonces, el cambio climático es todo un tema importante y esa generación de productos, ¿verdad? Para el consumo masivo, ¿verdad? Que genera además mucho desecho, viene a causar un caos, viene a causar un problema no solo económico, sino ambiental, que la economía circular trata de ver cómo solventarlo desde la perspectiva estratégica de un negocio, crear modelos circulares, es decir, aquellos que pudieran, aparte de producir, reutilizar, aprovechar los desechos dentro de la misma cadena de producción, ¿verdad? O manufacturar de manera diferente. Entonces, economía circular en ese sentido es un aprovechamiento de la producción en que se incluyen lo que llaman las R's, ¿verdad? De las principales, se empezó con tres primeras R: reciclar, reutilizar, reparar. Hoy en día se hablan dependiendo del autor que lean, de hasta 7 y 11 R's, ¿verdad? Se ha llegado a determinar que si quieren empresas entrar en una economía circular, en hacer negocios más sustentables y más amigables con el ambiente, pues pensar en cosas como, aparte de las tres que dije, entre ellas reparar, ¿verdad? Reutilizar, rediseñar. Se ha pensado incluso, bueno, si el proceso de una cadena de suministros es tal, ¿cómo repensamos y rediseñamos los procesos para consumir menos materia prima o aprovechar residuos, ¿verdad? Y más hacia atrás en la cadena de estas famosas R's, de las R's de la economía circular, se habla también de repensar todo el proceso, de manera que sea sustentable desde el inicio hasta el fin. En una economía circular perfecta, ideal, no debería haber desechos. Todo el desecho debería ser eh, reprogramable en el mismo proceso productivo, de alguna manera sacar provecho. Aunado a eso, se habla también de que la producción energética en temas de economía circular debería ser también más limpia. Entonces, en aquellas economías donde pudiesen tomarse energía hidroeléctrica, por ejemplo, eólica, fotovoltaica, es preferible de poderse hacer a energías que están a base de hidrocarburos, ¿verdad? En ese sentido. Pero básicamente la economía circular es seguir produciendo, pero de una manera más sostenible con el ambiente, lo cual tiene también sus costos. En charlas que hemos tenido por fuera, me has comentado de que actualmente pues estás metido de lleno en toda una investigación donde estás trabajando tanto con el modelo que hemos comentado de lo que es un modelo de negocio como tal, y también con lo que viene siendo el modelo de la economía circular. Preguntarte, ¿qué te motiva a vincular estos dos modelos? Por favor. Una pregunta muy importante, pues es mucha de la motivación, creo que es una motivación y un problema global, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad, ya no podemos estar produciendo a nivel mundial de una forma lineal, ¿verdad? De una forma consumimos y desechamos. Por ejemplo, parte de las motivaciones y las preocupaciones globales no son solo de mi persona, de la Universidad de Costa Rica, de donde hacemos investigación, sino que son universales. Se dice, por ejemplo, que para el 2018 hay estimaciones de que la cantidad de plástico que se ha producido en el mundo, el equivalente en el peso, pesa ya, esa cantidad de plástico tiene un peso más allá de todo el peso de la promedio que se estima de la población humana. Pueden imaginar eso, ¿verdad? Los recursos no son finitos, el calentamiento global es un hecho, ¿verdad? Entonces, y hay una conciencia un poco más en las nuevas generaciones por productos más amigables con el ambiente. Entonces, son muchos temas de relevancia mundial lo que nos incentiva a investigar eso desde la escuela de negocios, desde un modelo de negocios. Porque históricamente, si bien la historia es corta, a los pocos años se ha venido hablando de economía circular, se ha investigado desde lo que llaman ecología industrial, es decir,
desde el rediseño de productos, la manufactura de productos, desde la gobernanza institucional, es decir, qué leyes podemos incentivar para propiciar una producción más limpia con el ambiente, una red energética pues también sostenible y más limpia, etcétera, etcétera, pero hay muy pocos estudios. Realmente en los últimos 5 años ha venido hablándose de cómo sería la gestión estratégica de los negocios en economía circular. Y el fondo, vamos a ver, el Fondo Mundial habla de que si bien hablamos todos de la circularidad en el mundo y si es algo en boga e importante, se estima que solo el 9%, perdón, el 9% de las empresas tienen cierto componente de circularidad. Realmente es un tema importante, pero se ha hecho poco a nivel de plan de negocios. Bien, continuando con este proceso preliminar de investigación que ustedes vienen desarrollando, como bien lo apuntabas, en la Universidad de Costa Rica. Preguntarte, ¿se han acercado ustedes desde luego a algunas empresas, pues ahí propiamente de Costa Rica, que ya han adoptado el modelo de economía circular? ¿Nos podrías comentar quiénes son estas empresas? ¿Nos podrías dar un poco el perfil de ellas? No sé, 2 o 3 de ellas. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Y cómo estás viendo tú, pues a lo mejor en este primer acercamiento, parte de los resultados? Claro, con mucho gusto. Empezamos una investigación a nivel país. En ese sentido, pues precisamente la investigación que existe viene de países pues, de otras latitudes. Generalmente China, en Europa vas a encontrar del tema de Italia, Holanda, hablando de esos temas, y el mismo Estados Unidos. Latinoamérica estamos pues empezando en este tema en algunos países y por eso nos importa entender cómo es que funciona, ¿verdad? Sobre todo tener pues algún cierto acercamiento o investigación de nuestra región. En ese sentido, lo que hicimos fue buscar de las empresas que oficialmente han declarado en sus páginas de internet o a ciencia cierta, ¿verdad? Conocido que son empresas que apuntan o se dirigen hacia una producción más amigable con el ambiente, a un negocio circular, oficialmente, ¿verdad? Es decir, no vemos empresas que dicen, tenemos un componente de responsabilidad social ambiental, qué sé yo, eso es muy loable, pero aquellas que oficialmente dicen, bueno, vamos a hacer un negocio circular, vamos hacia eso. Se las trae, porque debería que cambiar el modelo de negocios. Pueden imaginarse un modelo de negocios que ha sido exitoso, en el caso de algunas empresas de casi 80 años, ¿verdad? Algunas de 40 años, para dar 2 ejemplos, una empresa bastante grande en nuestro país que crea, produce una cantidad de bebidas de todo tipo, ¿verdad? Efervescentes, sintéticas, gaseosas, incluso cerveza, etcétera. Muy famosa, muy conocida en nuestro país, con una tradición grande y muy exitosa, cambiar su modelo de negocio circular. La otra es una empresa de productos de limpieza, bastante más pequeña, pero la temática de circularidad en una industria química que de por sí es muy contaminante con el agua. Entonces, esos son el tipo de empresas, una grande y una pequeña. Lo hicimos así también porque hay una diferencia de cantidad de recursos que puede tener cada una. Y una de las premisas de la economía circular es que se maneja, bueno, si quieres cambiar parte de tu proceso y de tu modelo de negocios, tienes que invertir en, en tecnologías limpias, vas a ocupar recursos. Otros detractan la idea, pues por eso necesitamos ver una empresa con más recursos, con bastante más recursos que otras, pero apuntando a su misma dirección, ser más circulares en sus negocios. Con estos casos que ustedes han identificado en esta etapa, ¿sientes que son casos más bien aislados dentro del conjunto de la economía de Costa Rica? ¿O sientes que o existe un interés creciente por parte de más empresas? ¿Cómo estás viendo ahí el escenario en términos de mediano y largo plazo en cuanto a que las empresas vayan adoptando y den un giro hacia lo que es precisamente el principio de la economía circular? Es bastante incipiente, por eso es que es tan
interesante el análisis porque es algo que se viene dando, es incipiente. No hay muchas empresas que oficialmente y estratégicamente vamos a decir, estamos partiendo de un negocio a hacer un negocio circular. ¿Por qué? Porque eso implica un cambio, digámoslo así, innovador y radical en la forma de hacer negocios, ¿verdad? No es sencillamente este, tener un programa de apoyo ambiental que tal vez algunas empresas lo tengan, qué sé yo, de sembrar a lo largo de un río, ¿verdad? Una recolección de basuras o unos programas específicos que muchas empresas a veces implementan en pro del ambiente, sino que estas empresas sencillamente dentro de su negocio, o sea, de la generación de negocio, ¿verdad? De su propuesta de valor y captura ahora para el cliente, estamos diciendo, vamos a ser circulares. Y eso implica entonces, y si lo analizamos con la primera pregunta de un modelo de negocios, es, ¿es nuestro modelo de negocio que ha sido exitoso? ¿Debería cambiar o adaptarse a una nueva realidad circular? ¿Podríamos hacerlo o no? ¿Y qué hay que adaptar? ¿Se podría adaptar? ¿Y cómo? ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Tendrá resultados? Entonces es una apuesta a futuro complicada para muchas empresas que oficialmente, vamos a decir, van a seguir la línea circular, ¿verdad? Pero sigue siendo muy incipiente. Por eso, el encontrar ciertas empresas para este experimento es delicado, es complicado, porque es una apuesta importante a un cambio, llamémoslo, radical de hacer negocios. Regresando al ámbito de la academia donde ustedes se mueven y se mueven como peces en el agua, ¿no? ¿Sientes tú que desde la academia habría que hacer probablemente, no sé, actividades para evangelizar en la parte de la economía circular en cuanto al sector productivo en Costa Rica? Bueno, creo que dentro de la academia lo que le aporte a la sociedad que podemos hacer es entender los fenómenos que están sucediendo y cuáles son los cambios que requiere una empresa para que exitosamente pueda evaluar si le conviene o no la circularidad. Más allá de profesar que hay que hacer los cambios es entender este fenómeno, porque la única manera de saber qué se puede hacer es la experimentación. Y como esto es una experimentación social, ¿verdad? Estamos hablando de una ciencia de toda una manera social, ¿verdad? Estos cambios que se requieren son complicados, requieren pues a veces unos cambios importantes a nivel de producción, a veces unos cambios estratégicos de mercadeo, pero todo bajo la tutela de la dirección, ¿verdad? De los objetivos y decir, bueno, hacia dónde apuntamos y qué es lo que queremos, cuál es nuestra visión de empresa para los próximos años y cómo quiere la empresa que se vea para los próximos años. Recordemos que estamos en una sociedad de transición. Algunos hablan que, digamos, los productos que tienen ahora, los próximos 15, 20 años van a desaparecer, la mayoría, y va a ser más importante para la sociedad y las nuevas sociedades y generaciones todo el tema de la protección al ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se muta de un sistema lineal a uno circular sin perder lo que algunas empresas han ganado mucho, que es ese éxito, ese reconocimiento, ¿verdad? Esa valía de un negocio que ha perdurado por años. Pero de alguna manera, digámoslo tal vez un poco radical, amenazado. No me gusta la palabra amenazado para esto, parece que es muy interesante todo el tema ambiental, es importante, pero amenazado su modelo lineal a futuro por, por cosas que vienen cambiando en el mundo, ¿verdad? Esa mayor conciencia ambiental. Entonces entiendo que con esta primera incursión que ustedes están teniendo en el tema, básicamente reiterando el tema de modelos de negocio vinculados con el de la economía circular, a la fecha con el avance que llevan, ¿cuáles sientes tú que deberían de ser las líneas de investigación que pues habría que trabajar hacia adelante para ir ganando en conocimiento e ir profundizando? Estas líneas de investigación vienen dadas por algunos hallazgos que podemos encontrar de la investigación en lo que hemos planteado. Y específicamente tiene que ver con la adaptación de qué partes
o de qué bloques del modelo de negocios deberían adaptarse y cuáles no, y cuáles ha sido un desafío para las empresas que están en este proceso que podría servirle a las futuras empresas en tomar en cuenta. Voy a poner un ejemplo. Hablamos entonces en nuestro estudio bueno, vemos esas etapas del modelo de Osterwalder una por una, ¿verdad? Con cierta metodología, con ciertas entrevistas, cierta información, y preguntamos, bueno, este modelo funcionaba así, ahora está funcionando diferente. Es decir, ¿qué está cambiando en cada una de las etapas? ¿Es la propuesta de valor cambió, sí o no? ¿Los segmentos de mercado son los mismos, sí o no? ¿Los proveedores tuvieron que cambiarlos por la circularidad, sí o no? Si tenían alianzas estratégicas con ciertos proveedores, ¿estas ya no existen, sí o no? Entonces, queríamos ver esa cantidad de cambios en cada una de las etapas. Entonces, esa línea de investigación tiene que ver con los hallazgos y entre esos, lo interesante, digamos, que vimos en las dos empresas, la investigación no ha terminado, pero hemos visto hallazgos interesantes, es esto. En la sección de costos, en la sección de con quién me alío, qué recursos tengo, ¿verdad? ¿Qué es la producción que tengo que hacer? Todo lo que implica costos, las empresas por lo general tienen un desafío, pero lo hacen muy bien. Es cómo mutar la producción a productos que se pueden reciclar, si no se reciclaban, a la basura o al desecho, cómo lo podemos aprovechar, cómo podemos cambiar la matriz energética para consumir de energía más limpia. Y lo que hemos encontrado es que las empresas sí tienen que invertir cierta proporción en equipo, en tecnología, para, para para adaptar la producción, ¿verdad? Y aprovechar energías más limpias, procesos más limpios. Pero es súper interesante esto. Si bien tiene un costo, que algunos podría alejarlos del principio, muchas de las empresas los han recuperado en menos de 5 años. Por ejemplo, Wow. hay una inversión importante que se dio en unas empresas en paneles solares. Eso se ha recuperado, a pesar de que tiene un costo, lo han recuperado con creces en los primeros 5 años y todo más para allá es ganancia, ¿verdad? Han tenido que cambiar estos proveedores porque las materias primas no eran suficientes ni las adecuadas para el nuevo proceso circular que sigue. Entonces se quiebran alianzas, ¿verdad? Tal vez alianzas con ciertas empresas que tenían muchos años, ¿verdad? Pero se consigue y sobre todo la empresa, la parte estratégica, la gerencia empieza a ver, aunque puede ser un poco complicado y oneroso, en el mediano plazo, en unas partes, en el corto plazo, hay una contraprestación de ahorro importante, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante que se ha visto en ambas empresas pequeñas o grandes, pero algo más interesante ocurre en la parte de ingresos, porque si bien las empresas en este momento tienen sus productos, sus empaques, muchas cosas han cambiado que podríamos decir, se pueden alardear de que su producto es bastante más amigable con el ambiente y retornable en su producción. El mercado, el segmento que se dirigen, el mercadeo que siguen, sigue siendo lineal y tradicional, al punto de que los consumidores, muy pocos consumidores, todavía los compran o lo identifican como una empresa sostenible. Siguen comprando sus bebidas, pero por el gusto, por la afiliación de marca, pero no necesariamente por el ambiente, ¿verdad? A pesar de que tienen todo, han cambiado muchas cosas, pero como decimos popularmente, bueno, vamos, en nuestro país no lo cacarean como debe ser. Entonces, están fallando en la parte de comunicación en los canales y en ese mercadeo. Me preguntaría, bueno, que cuántos de los consumidores actuales, teniendo dos productos que valen exactamente igual, pero uno que demuestre que es economía circular y súper amigable con el ambiente, ¿cuántos estaríamos dispuestos a escoger este solo por eso o este? Pero no tenemos esa información, pero existe el producto tal, pero no se mercadea así. Por tanto, esa parte del modelo de negocios que te habla, cuál es tu segmento, cómo te comunicas, cuál es tu propuesta de valor, en qué canales y cuál es tu estrategia para llegar a tu mercado meta, no se está cumpliendo. Muy buenos en la producción, ¿verdad? Pero no tan buenos en la parte de comunicación y mercadeo de lo que ya se ha logrado. Eh, ya para ir cerrando, Carlos, pensemos un poco en empresas, tanto en tu país o acá en México, que tal vez no hayan tenido mayor contacto con
con el tema de la economía circular. ¿Qué recomendaciones les harías tú? Sobre todo pensemos en empresas que ya están operando de tiempo atrás respecto a qué es lo que deben de vislumbrar en este nuevo modelo y qué aspectos habría que considerar a efecto de que puedan enriquecer lo que hoy vienen haciendo. Muy bien, gracias por la pregunta. Esa pregunta es muy interesante. Creo que lo importante que pueden vislumbrar unas empresas en ese sentido de la economía circular es entender qué es exactamente la economía circular, ¿verdad? Porque va más allá solo de la producción, sino que es también una actitud estratégica y mercadológica a futuro de un consumidor a futuro nuevo. Yo digo a futuro, pero lo estamos viendo cada vez más en nuestro presente, más consciente con el ambiente. Hay países en ese sentido, y para empresarios y países, que como nuestro país produce ciertas cosas para exportar, hay exportadores que han tenido alguna dificultad de exportar porque ya las condiciones que piden ciertos países, sobre todo en Europa, las piden ahora con mayor rigurosidad ambiental, ¿verdad? Pues esas obstáculos ambientales van a seguir y van a seguir subiendo y van a ser más. Porque algunos de los compradores de productos tradicionales de este país, Costa Rica, y que no son muy diferentes a los de Latinoamérica, sobre todo los productos muy semejantes por nuestros climas, por nuestras regiones, van a tener que lidiar con esto. Pero no solo certificaciones, sino demostrar incluso la sustentabilidad de todo el proceso. Entonces, de alguna manera tenemos que entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la producción, el consumidor meta, y que los mercados son globalizados. Ahora no producimos solo lo interno, sino producimos a nivel global, ¿verdad? Entonces, temas globales, productos globales, ¿verdad? Modelos de negocios globales. Y hablamos los de globales sostenibles. Eso es lo que podríamos vislumbrar un futuro interesante, producto de muchas cosas que uno ve pues, en los medios de comunicación, cambio climático, ¿verdad? Falta de materias primas, etcétera, etcétera. Lo otro que podríamos vislumbrar es que, bueno, la circularidad de una empresa no se hace de la noche a la mañana. Podría detectar pues, dentro de un plan o un modelo de negocios cuál elemento es más fácil hacerlo circular a una empresa. Para algunos sería tal vez el proveedor, cambio de proveedor, algunos sería tal vez los recursos, la materia prima, otros podría ser que la circularidad sería más bien en la comunicación del producto que ya se tiene, que tal vez podría ser bastante amigable con el ambiente, pero no, el sistema de comunicación no es apto. Entonces, tal vez otra recomendación es, pues, en qué elemento del modelo de negocios particular de cada empresa podría empezarse a trabajar en la circularidad, porque no es necesario trabajar en todo el modelo. Ideal sería, pero puede trabajarse en una específica, una parte del modelo cada vez más circular. Voy a repetir ya para que remates el punto de esa pregunta, Carlos. Te había yo preguntado que si tienes algunas recomendaciones que quisieras transmitir a los emprendedores, ¿no? En el tema. Prácticamente ya llevabas muy avanzada la respuesta. Si quieres, remata la respuesta y luego voy a continuar con la última pregunta y la salida. También sería enterarse de algunas fuentes importantes, como repito, la Fundación MacArthur, ¿verdad? Es importante entender el concepto de economía circular y el concepto de negocios, de modelo de negocios, y que alguna de estas etapas puede ir cambiando poco a poco el modelo, si entendemos también qué es economía circular y qué de nuestro modelo podemos cambiar. Mencionas a la Fundación MacArthur, que indudablemente ahí hay información muy interesante y que está totalmente disponible en la red. Y también mencionas la obra escrita de Osterwalder, que en español, para fortuna de todos nosotros, existen pues varios textos alrededor que se han ido publicando. ¿Qué otros textos o qué otros materiales recomendarías tú para quienes quieran incursionar por vez primera desde los conceptos más básicos, tanto a lo que es modelo de negocios y lo que es el modelo de economía circular, Carlos?
Sí, en ese sentido, Armando, sí recomendaría, bueno, el modelo de Osterwalder, es importante porque mucho está en español, correcto, como bien lo indicas, y es pues una forma muy sencilla de entender el modelo de negocio y sus partes, ¿verdad? Eso sería pues mi recomendación principal. Existen otra literatura de modelo de negocios, pero esta es de la más amigable, la de Osterwalder, por, por la facilidad y la segmentación que él hace para entender el modelo de negocios. Y economía circular, aunque sea bastante incipiente, podríamos hablar de buscar información de últimas publicaciones que se han hecho en revistas indexadas a nivel mundial, ¿verdad? Van a encontrar que es del 2018, 17 la gran mayoría, 2022, es muy reciente, de manera que tal vez buscar, aparte de la Fundación MacArthur, que son los elementos básicos de cómo funciona una economía circular, alguna revista indexada sobre un tema específico. Entre ellas, podría sugerir ya específicamente buscar economía circular, modelo de negocios, ¿verdad? Porque economía circular incluye más allá de solo modelo de negocios, sino googlear las dos palabras. Entonces podríamos detectar en literatura muy afín a los dos temas. Sácame de una duda, Carlos. Creo que la Fundación MacArthur tiene algunos videos también inclusive, ¿verdad? Sobre el tema de economía circular, ¿es así? Sí, la Fundación MacArthur tiene varias cosas, no solo videos, tiene algunos boletines, tiene en su misma página de internet varias cosas. Otra cosa que tiene, en aras de no hacer publicidad también, ellos también para algunos proyectos manejan recursos, ¿verdad? Si alguno de nuestros que escuchan nuestro programa tiene alguna idea y puede optar por recursos, ¿verdad? Con un buen proyecto, ¿por qué no? Hay fundaciones, no solo MacArthur, ¿verdad? Este tema también es muy importante para ciertas fundaciones que propician la circularidad y están dispuestas a dar recursos mientras tengas un buen proyecto que presentar, un buen modelo de negocio circular. Pues esa es una excelente noticia que nos das, la parte de los fondos, que nunca está por demás, sobre todo para pues aquellos que apenas estén incursionando en un nuevo emprendimiento y que quieran adoptar de origen el modelo de economía circular. Carlos, como siempre te agradecemos tu disposición, tu entusiasmo y tu tiempo, y un saludo fuerte hasta San José, y espero que pues, en los próximos meses te des una vuelta por acá en la Ciudad de México. Así será, Armando. Gracias por la invitación y cuenta con una visita hacia México de mi parte. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: practicasempresarialespodcast@gmail.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.